Cuidado de las ostomías en el recién nacido de muy bajo peso. Nuestro equipo: Arroyo Colín Ricardo, Ávila Sánchez Armando Alexis, Juárez Rodríguez Sandra Daniela y Landín Trejo Mónica Alejandra. Las ostomías son conexiones quirúrgicas entre un órgano hueco y el exterior, creadas para reemplazar las vías naturales cuando su funcionamiento se ven afectadas por alguna causa clínica. Su nombre varía según el órgano involucrado. El objetivo de este trabajo es conocer por medio de la entrevista los elementos fundamentales para el manejo de las ostomías digestivas en recién nacidos de bajo peso. De igual forma, identificaremos los cuidados de enfermería esenciales, promoviendo la educación familiar sobre el cuidado de las ostomías. Los cuidados de enfermería en las ostomías de eliminación constan de capacitar al personal en el uso de dispositivos, prevención y manejo de lesiones, valoración estricta a través de escalas de la piel del bebé, selección de dispositivo más acorde al bebé para preparar la piel de forma correcta, no agregar productos que confieran mayor adhesión. La colocación base-bolsa de recolección en 2 piezas. Esta consta de brindar confort, manteniendo una higiene de la piel periostomal con suero salino, agua y gasa no tejida, secar completamente sin friccionar, no usar antiséptico, prevenir que la piel periostomal quede expuesta a las heces, recortando el diámetro exacto del estoma. Previo a la colocación del dispositivo de hidrocoloide, calentarlo entre las palmas de las manos. A continuación, mis compañeros realizaron una entrevista a la licenciada en enfermería Alejandra Baldassar en el Congreso de CIBEN. Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la especialidad de enfermería neonatal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra sede es el Hospital Infantil de México Federico Gómez y estamos en presencia de la licenciada Alejandra Baldassar, la cual nos va a platicar acerca de las ostomías. Bueno, licenciada, como ya nos mencionó en su ponencia, hay miles de complicaciones que podemos esperar en un neonato con bajo peso al nacer portador de una ostomía. ¿Qué le recomendaría a los profesionales de la salud ante la presencia de estas ya complicaciones? Es decir, ya tenemos la complicación en el neonato, principalmente en la piel, que son las más frecuentes en nuestras unidades. ¿Qué recomendaciones le daría para tratar estas complicaciones? Como lo había mencionado en la ponencia, lo ideal es la prevención, ¿sí? Si yo utilizo los dispositivos de forma adecuada o si no tengo el dispositivo del tamaño adecuado, hago las modificaciones necesarias teniendo en cuenta siempre la base científica, no voy a necesitar utilizar nada. Lo que debo hacer primero es valorar la piel, ¿sí? Valoro el tipo de lesión, en qué fase de cicatrización está, la calidad del exudado, la cantidad, si hay signos de infección o no, y en base a eso elijo el dispositivo más correcto, ¿sí? El adecuado, que como les había mencionado, el alginato de calcio, varía en realidad, las espumas de alginato, los hidrocoloides o los hidrogeles son los que más se utilizan dependiendo de la cantidad del exudado y de las características de la lesión. Dependiendo de eso va a ser el que voy a elegir y también debo ir haciendo una evaluación de la lesión para ver el proceso, cómo va, y si necesito suspender el uso de ese dispositivo y utilizar otro, directamente suspenderlo. Ok, ¿cree que existen algunos factores de riesgo desde tu perspectiva como ya nos mencionaste en la experiencia del manejo de ostomías? ¿Existen factores en neonatos que nos predisponen a este tipo de lesiones? ¿O hay algo que nos indique que ese bebé puede ser candidato a alguna lesión? En realidad los prematuros las características de la piel del prematuro ya es un factor de riesgo, ¿sí? En las deposiciones, cuando estamos en hielostomías, que son deposiciones muy líquidas, al ser líquidas, valga la redundancia, predispone a que muchas veces la base, que es hidrocoloide, tenga más fugas porque se humedece, se ablanda y obviamente vamos a tener mayores complicaciones. Para pasar el limpio, la principal complicación es el prematuro, los dispositivos que no siempre son del tamaño adecuado del bebé y la falta de conocimiento de los profesionales también es otro factor de riesgo. Y la no incorporación de la familia es un factor de riesgo. Así que me parece que si los profesionales estamos capacitados, utilizamos los recursos de manera adecuada e incorporamos a la familia en los cuidados, podemos protegerlo de las posibles lesiones.
qué tanto recomienda el uso de la pasta que mencionaban antes de colocar el hidrocoloide de la barrera? Por ejemplo, nosotros en México usamos esa pasta que es un adhesivo, colocamos un polvo que es para absorber toda la humedad y aparte ya colocamos encima la barrera y la bolsita en dispositivo. ¿Ustedes qué tanto utilizan algún aplicador previo a colocar la bolsa? Yo trabajo en una maternidad muy pequeña de gestión pública. Estos recursos en la mayoría no los tenemos. Los que tenemos son dispositivos de muestras gratis o algunas compras que se hacen internas. En mi experiencia no lo hemos utilizado, o en realidad las veces que lo hemos utilizado ya ha habido una lesión, pero como los había mencionado, dentro de los dispositivos recomendados tenemos estos que son, si se los clasifica según su interacción con la lesión, pasivos, que lo que hacen es protegerlos, así que no es algo que no esté documentado. No sé si me estás mencionando ahí la técnica crusting, que en realidad la técnica crusting es esto, es una película de barrera, después colocan polvo de hidrocoloide y otra película para emplear, para formar una costra y ahí regenerar el adhesivo. Si no, es una forma de proteger la piel, lo que sí, si buscamos en evidencia científica hay pocos estudios como grandes sobre prematuros, pero sí es una técnica que se suele usar. Está bueno y los invito, ya que la utilizan, a que realicen las investigaciones y la publiquen, cosa que vamos aumentando el volumen de investigaciones en enfermerías. Además, en caso de ostomías, la mayoría de las guías están basadas en pacientes pediátricos y sabemos que los recién nacidos prematuros específicamente son muy distintos. Y bueno, tocas un tema muy importante que viene siendo lo que es la familia. ¿Qué tú, a través de tu expertise con pacientes ostomizados, cuál consideras que la familia debe de tener como muy presente el cuidado? O sea, porque sabemos que, pues como todo, hay familias de diferentes tipos, de diferentes núcleos, de diferentes creencias, tal. Entonces, ¿cuál tú darías así el conocimiento fundamental, el cuidado fundamental para que esa familia tenga un ritmo y tenga un cuidado sobre estos neonatitos y no recaigan o no tengan alguna cuestión ahí? Me parece que uno de los cuidados que tenemos que tener cuando impartimos alguna educación es que el mensaje sea, que la persona interprete el mensaje que yo quiero brindar. Porque es muy importante en la educación es que los papás se vayan con los conocimientos firmes, ¿sí? No que sea algo que explicamos por encima. Siempre si nosotros si utilizamos, no sé si respondí tu pregunta, pero siempre que utilizamos algún recurso educativo no es el que mejor manejamos nosotros o el que mejor nos parezca a nosotros, sino el que valoramos o ellos mismos nos dicen que de esa forma lo entiendan mejor. Yo en la presentación les había puesto una imagen que decía, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Esa es una forma que a mí me gusta y la verdad que en lo personal me ha dado resultado, porque las familias a veces le brindamos mucha información y hasta que no lo ven, no lo entienden y tal vez recién cuando lo están haciendo les surgen dudas. Por eso les decía, tal vez necesiten que repitamos la misma educación 5, 10, 15, 20 veces y no debemos olvidar la emocionalidad que ellos tienen, ¿sí? Que muchas veces con nuestras palabras podemos afectar ese proceso, porque ellos ya se sienten muchas veces frustrados o llenos de consultas y se sienten con muchas emociones encontradas, digamos. Entonces, como no sé si te respondí tu pregunta, ¿sí? Pero lo más importante es eso, que ellos antes de irse, nosotros debemos hacer la valoración de que han entendido y que la manejan bien, ¿sí? Pero también es importante que nosotros sepamos el correcto manejo para poder transmitir esa información. Y, por ejemplo, en caso de que se presente alguna lesión dentro del hospital, pues tenemos todos estos insumos, los hidrocoloides, para protegerla. Pero, ¿qué recomendación ustedes, por ejemplo, les dan a los padres si presentan una lesión? ¿Cómo pueden realizar ellos la correcta? Nosotros también venimos de un hospital público donde igualmente los recursos pueden ser carentes. Entonces, ¿qué recomendación, o ustedes con qué recomendación darían a los padres que cuidaran esas lesiones ya fuera del ámbito hospitalario? En mi hospital, generalmente se van al servicio de pediatría, así que no se van al alta, ¿sí? Pero sí, la principal indicación es la prevención de la lesión, ¿sí? Lo principal que vamos a hacer es eso, porque después la tiene que valorar si ellos ven que está edematizada, enrojecido, con bordes, le tenemos que dar como las características de riesgo de la lesión, o sea, como de la herida, pero lo ideal es que si ellos observan que está demasiado enrojecida ya deberían asistir, apenas se empieza a enrojecer deberían asistir a un centro de salud para que valoren y le proporcionen los medios, ¿sí? O si los tienen, que los sepan usar.
pero generalmente cuando ya se van de alta ya tienen la ostomía una evolución y ellos manejan. Mientras manejen la prevención, lo más probable es que no tengan lesión. Eso es lo importante. Nosotros en mi experiencia teníamos unos papás que eran, ahí tiene una fuga, y se tomaban su tiempo, despegaban la base y hacían. Y ese paciente nunca se nos lesionó. Y ellos estaban desde el primer día y se fue a su casa y no se lesionó. Por eso la prevención es fundamental. ¿Cada cuándo realizan el cambio de las barreras en los pacientes? No se realiza de forma rutinaria, ¿sí? Solamente voy a valorar, ¿sí? Si ha perdido adherencia, si presenta fugas, la debo sacar, porque la humedad va a fomentar la maceración de la piel, la pérdida de la integridad cutánea y después las fugas van a lesionar la piel, que es lo que no queremos. Pero no así que un estándar. No se hace de forma rutinaria, se debe valorar si presenta fugas o si ha perdido adherencia y se debe reemplazar. Bueno, licenciada, y para finalizar ya esta entrevista, ¿enfermería lleva un seguimiento a estos neonatos que están ostomizados en casa o llevan un control rutinario de manera frecuente con ustedes, o hay una persona que se encargue como de ir a casa y decir, ese bebé está bien, va evolucionando bien el estómago, este tipo de situaciones? Como te decía, yo vengo de una provincia que es muy pequeñita, la casuística no es tan grande. Y el seguimiento se hace en los consultorios de alto riesgo porque la mayoría son recién nacidos prematuros, pero desconozco, desde la institución no hay un seguimiento escrito de los pacientes ostomizados. Okay. Muchísimas gracias. Una última pregunta sería, en tu experiencia con las gastrostomías, cuando se presenta una fuga, ¿es recomendable el cambio de sonda? Ya que, ejemplo, aquí en México se le colocan gasas para darle como más tracción y más absorción. ¿Qué recomendarías? En mi hospital directamente no se realizan gastrostomías. No tengo la experiencia, pero en la bibliografía hay que valorar la fuga, la cantidad, y si es como abundante se debe recolocar en tamaño adecuado. Recuerden que las fugas generalmente están relacionadas o porque falla el balón en la zona interna de la cámara gástrica o porque ha tenido mucha tracción y se ha agrandado el estoma. Entonces se debe valorar eso. Yo no tengo experiencia con el uso de gastrostomía, pero en la bibliografía eso es lo que se recomienda. Sí, se debe valorar. Si hay muchas fugas, sí, se debe cambiar. Lo mismo pasa con el botón gástrico. Depende, el niño a medida que va creciendo se debe realizar cambiando. Nuestro equipo agradece su atención.